Bueno, esta crisis que se manifiesta ahora en el campo uruguayo como una gran movilización de productores agropecuarios de todas partes del país, lo primero que uno tendría para decir es que no escapa a las tendencias generales de una economía como la uruguaya, que es una economía capitalista, donde por definición las empresas, los capitales compiten entre sí y los más ineficientes van quebrando, van muriendo. Entonces no debería llamar la atención que de forma recurrente en Uruguay y en el mundo, en cualquier economía capitalista, haya periodos de crisis que se manifiesta entre otras formas en la liquidación de pequeños capitales, digamos, los segmentos más ineficientes del empresariado, y eso lleva a concentración y centralización, donde los grandes son los que sobreviven y avanzan. Una particularidad que tiene Uruguay y otras economías de lo que llamamos periferia, o como llaman países subdesarrollados, es que a esa tendencia general del capitalismo se le suman procesos recurrentes de atraso cambiario, abaratamiento del dólar, que es una forma particular que toman nuestras economías la distribución de renta agraria, donde los sectores exportadores pierden dólares, lo cual beneficia a todos los sectores que compran mercancías importadas o aumentan su poder de compra internacional, y eso se manifestó de forma aguda en los últimos 2 años en Uruguay, 2 años y medio, desde 2015 en adelante, por la combinación de lo que decía antes, el abaratamiento del dólar, que en realidad si vemos cifras históricas es algo que en Uruguay se vuelve a consolidar desde 2006-2007, pero con la particularidad que desde fines de 2013 los precios de las materias primas, de las también llamadas commodities, cayeron fuertemente a nivel mundial, y Uruguay es un tomador de precios, no fija los precios de lo que vende, cayeron en torno de entre 20 y 40% según el producto. Entonces tenemos, para resumir, 2 factores combinados que explican esta crisis. Por un lado la caída de precios y por otro lado el abaratamiento del dólar o atraso cambiario, y esto se manifiesta de forma diferencial en distintos sectores del agro uruguayo. Lo que habría que destacar en cuanto al impacto de esta crisis de rentabilidad del agro, que objetivamente está sucediendo, es en primer lugar su impacto diferencial, tanto entre rubros del agro como entre las distintas clases sociales que conforman el campo uruguayo. En el caso de la mirada por rubro, es objetivo que sectores como la lechería o el arroz están pasando por momentos agudos o críticos que tienen que ver primero con una fuerte caída de precios, por ejemplo el de la leche en polvo, que cayó en el torno de los $5.000 la tonelada, en torno de los 2.000, luego repuntó. El arroz, la caída no fue tan grande, pero bueno, hay una caída de precios, y por otro lado los insumos que pagan, sobre todo en el caso de las tarifas, la energía eléctrica o del combustible, están caros en relación a sus precios, entonces ahí la crisis se expresa de forma más aguda. Lo otro que hay que destacar, además de este impacto diferencial por rubro, tiene que ver con la distinta composición de clases del agro y cómo el impacto es diferencial. Para empezar hay que reconocer a una clase social que en general aparece bastante oculta en la opinión pública, incluso en análisis más científicos, que son los terratenientes. Es una porción de la sociedad uruguaya que se apropia de una parte del territorio, de la naturaleza, que no fue fabricada por nadie, y que a cambio de esa propiedad recibe un ingreso permanente que ha recibido el nombre de renta del suelo. Esa clase son los terratenientes, y que embolsan una parte de la ganancia que apropia la economía y que ahora está en disputa, y ese sector se ve afectado sobre todo por los impuestos que se cobran a la propiedad del suelo, y que en general ese ingreso no está puesto sobre la mesa como uno de los problemas de la actual crisis. Por otro lado hay que reconocer a los empresarios, a los capitalistas, que también son muy diversos en su interno. Tenemos grandes empresarios y capitalistas, pensemos en las empresas forestales, en grandes estancias ganaderas, en las empresas de la agricultura de gran tamaño que existen en Uruguay. Esos son los capitales de punta, si se quiere, en el país. Y después tenemos capitales pequeños, que tienen una escala mucho más reducida, que la inversión que hacen y la cantidad de trabajadores que emplean es mucho menor, y que son, por condiciones de escala, de competitividad, los sectores que primero quiebran en este proceso de crisis, y que su situación es particular en comparación con los grandes capitales. Luego tenemos un segmento que en general en Uruguay se conoce como producción familiar, que son trabajadores que controlan un pedazo de tierra, controlan un pequeño capital, y que su ingreso principal es la remuneración del trabajo de la familia. Y es un sector que en Uruguay abarca en el entorno de las 40.000 personas, son la mayoría de los establecimientos agropecuarios del país, pero solo tienen entre el 15 y el 20% de la tierra. Cuando los empresarios, los capitales de los que hablaba antes,
son la minoría, son en torno del 20-30%, pero tienen alrededor del 80% de la tierra. Entonces, cuando hablamos de crisis, hay que empezar por diferenciar los sectores que existen en el agro. Y por último tenemos a los convidados de piedra, digamos, los que no aparecen en el relato que hegemónicamente construyen los sectores dominantes en torno a qué es el agro, que son los asalariados, que no aparecen sus reivindicaciones en la plataforma que vimos en la movilización de estos días, en particular en Durazno, cuyo ingreso es la venta de su fuerza de trabajo, viven del salario, de vender su tiempo de trabajo, y que en general a su vez son acusados como parte de los responsables de la crisis, ¿no? Algunos de los reclamos tienen que ver con que se han subido mucho los salarios del campo, que eso no está acorde a la productividad y que eso es parte de la crisis. Y en realidad ese sector que tradicionalmente no ha aparecido dentro de la representación generalizada de agro es el sector que en general ha pagado los platos rotos en las crisis, porque así como la crisis afecta a los capitales más ineficientes, en general descarga su peso sobre el salario de los trabajadores y eso se manifiesta en desempleo, en salario de miseria y en procesos de migración campo-ciudad o inclusive campo-ciudad y hacia otros países. Cuando uno observa el programa que han explicitado las distintas expresiones de estos grupos de productores, las gremiales, lo que observa es un programa de corte típicamente neoliberal. ¿En qué sentido? En el sentido que es el programa de ajuste del capital. Esto porque el ajuste es una necesidad objetiva. Uno no puede negar que la situación económica no es la misma en Uruguay que hace 3-4 años, y en particular en el agro, cuando los precios de los productos que exporta Uruguay eran extraordinarios. El problema es esa necesidad de ajuste, cómo se procesa. ¿Quién paga el pato o quién paga los platos rotos del ajuste? Y lo que está planteado mayoritariamente por los productores movilizados tiene que ver con que ese ajuste se traslada a los trabajadores, sea bajando los salarios, sea recortando el gasto del Estado, porque reclaman baja de tarifas y baja de impuestos, y el recorte del Estado, la baja del peso del costo del Estado, objetivamente implica recortar inversión en salud, en educación, en vivienda, en políticas sociales como la del MIDES, que han sido las que más apareciendo sobre la mesa y que tiene un monto aproximado de 100 millones de dólares al año. Y en realidad, si se pone en juego quién paga el ajuste, lo que los trabajadores deberíamos plantear no es ajustarnos a nosotros mismos, sino es plantear que el ajuste recaiga fundamentalmente en aquel sector de la sociedad que hoy, en particular en el agro, apropia una masa de riqueza extraordinaria, que es la renta del suelo, a cambio de nada, solo a cambio de su propiedad. Es decir, lo que está en juego es la disputa de la renta, que según diversas estimaciones que hemos realizado, ronda los últimos años el entorno de los 1.500 millones de dólares. Esa es la masa de riqueza que tenemos ahí que disputar, tanto para que el ajuste no caiga sobre los trabajadores, como para generar un fondo que permita generar para algunos sectores del agro condiciones de viabilidad que hoy están comprometidas. Entonces ahí pensamos que disputando la renta habría condiciones para que los trabajadores no paguen el ajuste, para que no haya recorte de gasto del Estado, ni se compromete la viabilidad de las empresas públicas, y al mismo tiempo generar condiciones para que la producción familiar, los productores cooperativizados o colonos que están en el campo tengan condiciones de rentabilidad disputando la renta del suelo. ¿Cómo se disputa la renta del suelo? Bueno, ahí habría que hilar fino, pero habría que poner sobre la mesa la necesidad de ajustar al alza los impuestos sobre la propiedad del suelo, el impuesto al patrimonio, los aforos de la propiedad del suelo, incluso la contribución inmobiliaria rural, y también regular el mercado de tierras, porque eso claramente no está sobre la mesa. Cuando uno mira a los productores alzados, ve reclamos empresariales, ve reclamos de los terratenientes como la baja de los impuestos al suelo, y por eso, porque están los dos intereses juntos, no se plantea el problema del precio de arrendamiento como un problema de viabilidad del agro. Y eso tendría que estar puesto sobre la mesa, y la forma de intervenir en ese plano es plantear la regulación del mercado de tierras, y eso puede darse de distintas formas, pero hay un instrumento que ya existe en Uruguay, que es el Instituto de Colonización, que podría, a través de distintas medidas, intervenir en el mercado de tierras, fijar precios de referencia, que genere condiciones de viabilidad a los sectores arrendatarios que hoy ven más comprometida su reproducción como productores, y al mismo tiempo, como decíamos al comienzo de la pregunta, no implique que el ajuste lo paguen los trabajadores.